Que va a ser la última clase de este ciclo. Veremos si más adelante se repite. Yo creo que para darle una conclusión adecuada a lo que hemos venido diciendo acerca de la gracia, de su influencia en el curso de esta civilización a la cual pertenecemos, y al mismo tiempo ver cómo esta secularización de los contenidos cristianos explica precisamente ese movimiento que nosotros conocemos con el término de revolución mundial, y que consiste precisamente en una suerte de corrupción de la mayor parte de los bienes espirituales que pertenecen de hecho a la Iglesia, y al secularizarse, al convertirse de alguna manera en fundamentos de una actividad puramente mundana y puramente naturalista, diríamos, invierten la religión cristiana. La convierten precisamente en lo que es contrario a la religión. Y decíamos cómo la figura de ese personaje que aparecerá al fin de los tiempos y que se llama el Anticristo, es un personaje que precisamente está vinculado, reforzado, dinamizado por todas estas fuerzas cristianas corrompidas y secularizadas. Una cosa que generalmente, cuando uno las medita con cierto criterio filosófico, y al decir criterio filosófico, queremos decir de modo racional, usando de la mejor manera posible y según nuestras posibilidades de la razón. Nosotros nos encontramos frente a un personaje que es el demonio, del cual indudablemente tenemos una idea generalmente un poco envuelta en la mitología infantil de las representaciones religiosas un tanto precaria, como suele suceder cuando somos jóvenes. Aparece la figura del demonio un poco caricaturizada en todas esas visiones que nos han dado los artistas, que nos han dado la mayor parte de los hombres que han tratado de representarlo en imágenes. La reflexión filosófica viene por esto. No solamente a preguntar si existe, nosotros sabemos por fe que existe. Por fe. Y casi podemos decir que si llevamos una buena reflexión filosófica sobre las realidades terrenas, si no existe, anda raspando, porque de alguna manera nosotros observamos la obra de un espíritu malvado en el mundo. Hay un dicho que pertenece al acervo de la tradición católica y que forma parte de esta sabiduría que el cristianismo ha dado al mundo. La naturaleza odia el vacío. Cuando una cosa que en el orden natural tiene una función determinada desaparece, es reemplazada por un ersatz. Nuestra civilización, al secularizarse, al destruir, diríamos así, todo este aparato que constituye el haber de la Iglesia en su proceso y en su deseo de redención humana, cuando todo esto desaparece, hay algo en su lugar que emerge y lo reemplaza. Y este algo en el lugar de la Iglesia que emerge y lo reemplaza es un poder.
poder. Fijémonos bien en lo que esta palabra significa y cómo de alguna manera esta palabra señala un contenido que no está vacío de realidad, sino que se llena de realidad en cuanto nosotros observamos el proceso histórico que sigue nuestra civilización. A partir del siglo XVIII, en el cual aparecen con toda su vigor, en todas sus fuerzas, lo que podríamos llamar estas energías latentes de la revolución, se dan en ellas, aparece al mismo tiempo como un elemento que forma parte del haber de los hombres de nuestra civilización y que va a ir reemplazando poco a poco a la Iglesia, y que son las ideologías. Tratemos de detenernos un momento en esta noción para darnos cuenta en qué consiste la ideología y qué relación tiene la ideología con este poder que emerge en el universo y que poco a poco está reemplazando el poder de Cristo, el poder que la Iglesia sostenía en la persona de Cristo, este poder redentor. Y este reemplazo se hace en función de lo que podríamos llamar con justa precisión una caricatura del poder de Cristo. ¿Cómo no? Empezando por señalar qué es la ideología. La ideología es, lo hemos dicho en algunas otras oportunidades, conviene decirlo ahora porque nunca el concepto aparece muy claramente determinado. La ideología es un aparato conceptual. Está formado por nociones científicas, por nociones de origen filosófico y también por fuerzas inempleadas de carácter religioso. Es decir, este aparato conceptual que trata de ser en alguna medida una explicación del universo es un aparato energizado, íntimamente animado por la presencia en él de una fe, de una esperanza y de una apariencia de caridad naturalizadas, es decir, profanadas, es decir, laicizadas, volcadas a la realización de fines y de objetivos puramente intramundanos. Expliquemos mejor esto. ¿Cuándo nace la ideología y con qué propósito? La ideología nace en la época del iluminismo. Y la primera manifestación de la ideología es el liberalismo decimonónico. Esa es su primer manifestación. La manifestación en la cual el proceso de la constitución y de la formación de lo ideológico alcanza su plenitud es con el marxismo. No olvidándonos de que el marxismo es un lugar de recepción en donde confluyen todas las fuerzas que han constituido el iluminismo, se codifican y alcanzan su expresión más plena y completa. Esto no quiere decir de ninguna manera de que esa plenitud y esa complexión signifiquen precisamente un triunfo del marxismo. No, porque el marxismo alimenta en esa plenitud y en ese perfeccionamiento del proceso ideológico un aspecto utópico que es lo que lo hace imposible y que es lo que hace que, llevado a la práctica,
precisamente allí en la práctica fracasa. Empecemos por ver en general lo que es la ideología y cómo esta realidad de la ideología se realiza dentro del liberalismo. El liberalismo se alimenta con todos aquellos principios que habíamos señalado en alguna oportunidad y que constituyen el acervo propio de la espiritualidad moderna. Principio de inmanencia, inmanentismo, las cosas, el mundo, es una proyección ahora del pensamiento humano, de la forma de pensar del hombre. Esta idea de que el universo es una proyección de la forma de pensar del hombre, nosotros la encontramos realizada de manera acabada y perfecta en el pensamiento de Newton. No olvidemos que Newton es el padre del iluminismo. La idea que Newton se hace del universo es la idea de un mecanismo que precisamente es explicable en función de leyes rigurosamente mecánicas y matemáticas. Bastará que un pensador de cierta alcurnia filosófica, como es Marx, Kant, descubra que en el interior todas estas leyes mecánicas y estas leyes matemáticas son una proyección de nuestra manera de pensar, porque lo matemático es propio del pensamiento humano. Yo le pregunto simplemente nada más por el objeto. ¿Qué es un triángulo? Pues superficie plana cerrada por tres líneas que se juntan en puntos llamados vértices. ¡Pum! Esto es un triángulo. ¿Y eso qué es? Una definición. Y esa definión que es una proyección de nuestros pensamientos, una creación por abstracción de ciertas cosas más o menos triangulares que puedan existir en la realidad del pensamiento humano. Todo lo que pertenece al orden matemático pertenece de hecho a la manera típica de nuestras representaciones mentales. Esto lo descubre Kant. Y en cierto modo para Kant, el hombre que señala la realidad del universo en toda su perfección y acabamiento es Newton. Y el universo que Newton nos propone es una proyección del pensamiento humano. Se trata ahora de explicar de una manera filosófica en la cual no vamos a penetrar nosotros por razones obvias. Se trata de explicar filosóficamente cómo esto se produce y esta es la tarea propia de Kant. Tira una cosa que nos pone en la pista de lo que estamos afirmando. Hasta ahora se ha tratado de decir cómo son las cosas, la realidad. Porque se suponía que esa realidad era una realidad creada por Dios, frente a la cual nosotros nos encontramos. Y que conocerla era en alguna medida penetrar en el pensamiento divino y alcanzar a través de las cosas el conocimiento de Dios. Pero si el universo no es obra de Dios, es obra de nuestra manera de conocer, es una obra de la proyección del pensamiento humano, conocer simplemente es estar en la inmanencia, en la interioridad del propio pensamiento, sin salirse absolutamente de él. El universo es pues una proyección de nuestro pensamiento. Al mismo tiempo, ese pensamiento nuestro está sujeto a un movimiento, a una evolución. Aparece aquí la idea de evolución. Vamos en nuestra relación con el universo adentrándonos cada vez más posesivamente en él. El universo se nos ofrece como una realidad maleable, como una realidad útil, para que nosotros nos establezcamos en la realidad y constituyamos en esa realidad nuestro hábitat propio. Estamos en una relación frente al universo que invierte la relación que tenía el hombre medieval cristiano o el hombre clásico antiguo.
para el clásico, para el cristiano, el universo era una realidad dada por Dios, a la cual nosotros debíamos conocer, y conociéndola, dominarla si era posible, pero siempre como una cosa divina, como una cosa que dependía de Dios. Es decir, siempre existían sobre las cosas de la realidad esta sombra de lo divino, este misterio que nos hacía penetrar con cierto temor y temblor en el uso de las cosas. Bueno, una anécdota que nos permita captar mejor esto. A Luis XIV le ofrecieron en cierta oportunidad para utilizar en la guerra un gas venenoso. Y no quiso. ¿Cómo? Vamos a utilizar eso para matar a los hombres. El combate debe ser dentro de las posibilidades que el hombre tiene, pero no la utilización de eso, que es un horror. Es decir, en él aparece, diríamos así, un movimiento de carácter religioso que lo hace retroceder frente a la posibilidad de utilizar este medio de posesión que le parece a él contrario a lo que la naturaleza dispone. Importa indicar esto porque vamos a ver que todos estos aspavientos de la época del antiguo régimen, en el que todavía podía moverse Luis XIV, ya no se mueven más los hombres que dirigen de alguna manera las líneas principales de la política universal, sino que no trepidan en absoluto en utilizar cualquier medio, aun cuando sea muy destructivo de toda la naturaleza, para obrar sobre las cosas. Este halo, esta sombra de sacralidad sobre las cosas se conserva en este universo del cristianismo, aun cuando Dios le haya dado al hombre en administración al mundo. El hombre sabe que tiene que dar cuenta de esa administración y que tiene que dar cuenta ante un juez ante quien no valen los errores, los fraudes ni los subterfugios. El hombre moderno pierde esta relación con el universo. El universo le es entregado como una dúctil y maleable materia. Fíjense que esto es lo que va a ser codificado de una manera completa y perfecta en el pensamiento de Marx. Si uno le preguntara a Marx qué es el mundo, fundamentalmente es materia. ¿Y qué quiere decir él con que es materia? Quiere decir que es transformable por el trabajo humano, que es algo que la labor del hombre modifica, transfigura, cambia. Y el hombre mismo es materia, también el hombre es materia, porque el hombre se transforma en su relación transformadora sobre las cosas. Esto puede parecer a prima facie un galimatías, pero no lo es de ninguna manera, de sentido. Si tenemos un grupo de pastores que cuidan ganado, descienden del caballo, se hacen agricultores, este trabajo sobre la naturaleza del ser pastor al ser agricultor no solamente modifica el hábitat, el medio ambiente, no solamente convierte este campo de pastoreo en una chacra, sino que convierte al pastor en un chacarero. De manera que hay una acción transformadora sobre la realidad que repercute transformadoramente sobre el hombre. Ahora, para Marx esta transformación es mucho más profunda, más honda que para nosotros, porque nosotros podemos decir, sí, es cierto, este pastor se ha transformado en agricultor, pero sigue siendo un hombre y tiene todas las características propias del hombre. Y Marx dirá, sí, efectivamente será un hombre, pero es un hombre diferente, es un hombre distinto, en quien su actitud y su posición frente al universo también ha cambiado y ha sido modificada por el carácter típico de su trabajo sobre la realidad universal. Estamos analizando entonces cómo del iluminismo y de los principios fundamentales del iluminismo, inmanentismo, evolucionismo
y progresismo, porque este evolucionismo es progresivo. Siempre en la conquista del universo se va progresando, se va adelantando. Cada vez lo dominamos más y lo dominamos de una manera más completa y acabada. Y este dominio cada vez más completo y acabado va de alguna manera haciendo que el universo se haga a nuestra manera, a nuestro modo, se convierta en nuestra casa, se convierta en un derredor totalmente humanizado por la acción humanizante que el hombre realiza sobre él. Si yo codifico, organizo, sistematizo un pensamiento que en alguna medida justifique, explique y sostenga ese poder que el hombre tiene de transformar el universo, de convertir el universo en su casa, de obrar sobre todo el mundo, y no solamente sobre todo el mundo alrededor, sino también sobre el hombre mismo, a esta sistematización, a este ordenamiento, a esta organización metódica del pensamiento, le llamaremos nosotros ideología. Entonces, la ideología. La primera es el liberalismo, que tiene una característica. Es una ideología más bien inclinada y llevada a la destrucción del antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Hay una palabra en el Evangelio que nos puede dar a nosotros a entender esto. Con la precariedad siempre con que deben de entenderse las cosas humanas. El antiguo régimen es la casa que construye el hombre y la asienta sobre la palabra de Dios. Porque todo el antiguo régimen está asentado sobre la palabra divina. Fíjense que no se trata de crear en torno al antiguo régimen una leyenda áurea, una leyenda dorada, en la cual todos eran hermanitos, se daban la mano, no. El hombre es una naturaleza caída siempre. Y siempre su situación en este mundo es precaria y senescente. Y siempre hay injusticia, y siempre hay abusos, y siempre hay tendencias a abusar de las situaciones en que se encuentran. No han abusado los papas de su función papal, está lleno de historia de esos abusos. Y sigue todavía estando esos abusos. Abusa el sacerdote, abusa el militar, abusa el magistrado, abusa el juez, abusa el que puede. Y en cierta manera algunos, para justificar, decían, los abusos hay que poder hacerlo. Indudablemente el que puede abusa, y el que no abusa en general es porque no puede o porque es un santo. Una de dos. Porque puede suceder esto, que pudiendo no abusa, y en ese caso es un santo. Nuestro Señor puede ofrecer la otra mejilla a un bofetón, porque puede hacer desaparecer al ofensor. Hay gente que ofrece la otra mejilla a otro bofetón porque no se anima a contestarlo de otra manera. Y entonces ya en él no es una virtud, sino que es simplemente una falta de virtud, una falta de coraje, una falta de capacidad de rechazar al ofensor en la forma en cómo el ofensor ofende. No se olviden de esto, que el disfraz a veces de las virtudes. Recuerden la uva de la zorra. Non matura es, dice la fuerza. No está madura todavía, ¿no es cierto? Por eso no la alcanzo, pero en realidad no la alcanza. Y como no la alcanza, quiere disfrazar su impotencia con el hecho de que todavía no está madura, y entonces ella rechaza. La impotencia no es una virtud, como no es una virtud la pobreza, como no es una virtud no tener mano, como no es una virtud no tener ninguna de esas. Es una carencia. Y las carencias, indudablemente, no son virtudes. No hay que olvidar nunca esto, porque el hecho del abuso está, es cierto, en función de una falta de perfección por parte de aquel que abusa, pero al mismo tiempo es porque tiene algunas capacidades para hacer el abuso al que está, diríamos así, tentado de hacer. Bien,
Estamos en este momento en el cual la ideología aparece como un elemento destructivo del antiguo régimen. Y decíamos que el antiguo régimen no hay que pensarlo nunca como si fuera el paraíso terrenal. El paraíso terrenal existió en el primer hombre, después desaparece. No existió nunca más. Existen hombres. Hombres que mandan, hombres que obedecen, hombres que abusan, hombres que indudablemente tienen un poder y de ese poder hacen. Pero esta sociedad del antiguo régimen, con todos los inconvenientes que en ella nosotros podemos dotar, tomaba todas las precauciones sociales posibles para que aquellos hombres que representaban y tenían el poder lo hicieran dentro de las mejores condiciones que podían. El monarca era el hombre destinado a dirigir políticamente un país. Y era educado para eso. Y bien educado. Y tanto es así que cuando alguien no tenía condiciones para la monarquía y demostraba de alguna manera que no las tenía, pienso en el hijo de Felipe II, el padre se encargaba de evitar que llegara. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que era un inepto y de que de alguna manera esa ineptitud iba a repercutir debilitadoramente sobre la conducción del reino. Se tomaban todas aquellas medidas posibles para evitar precisamente de que este hombre hiciera un uso deshonesto, un uso desordenado, un uso arbitrario o tiránico del poder que se le concedía. Se lo rodeaba de todas aquellas precauciones que era una sociedad posible, como a la mayor parte de los dirigentes. Ustedes piensen que ese dicho, nobleza obliga, es un dicho, efectivamente. El hijo de una buena familia no podía hacer ciertas cosas, y si lo hacía se deshonraba. Y al decir en aquella época que se deshonraba, quería decir que se desubicaba de su clase, se salía de ella, recibía el vituperio y la abominación de todos los elementos de su clase. No se lo permitían ni los padres, ni las tías, ni los hijos, ni ninguno de los que de alguna manera eran salpicados por su deshonra. De manera que se tomaban todas las precauciones posibles para que el poder estuviera dentro de lo posible en las manos más dignas que se podían tener. A un sacerdote se lo examina a través del seminario, se lo ve. Recién se le da el cargo cuando ha demostrado las condiciones que posee y cuando se advierte que efectivamente es capaz de ejercer aquella función excelsa para la que ha nacido. Un militar lo mismo. Y lo mismo sucedía con la mayor parte de la gente que tenía una representación. Todo eso el liberalismo trata de destruir. ¿Y cómo trata de destruirlo? ¿De qué manera lo destruye? ¿Cómo obra destructivamente, ejerciendo ese poder sobre todo este orden de cosas? No olvidemos nunca que el liberalismo nace aupado por una fuerza fundamental, la finanza. Si nosotros consultamos la Biblia, nos encontramos allá con que una de las primeras y más grandes herejías señaladas en el Antiguo Testamento es la adoración del becerro de oro. Entonces, las cosas que se dicen en el pensamiento tradicional en el Antiguo Testamento son cosas que brotan de Dios y son verdades a macha martillo. La adoración del dinero es una de las peores abominaciones que han existido siempre en la historia del hombre. Cuando las finanzas empiezan a regir en todos los países de nuestra civilización, las finanzas quieren tener el poder, ejercer, realizar. Y para poder tener el poder tienen que destruir todos los contrapoderes que en la sociedad existen y que no pueden ser comprados. El primero de todos ellos es la iglesia. ¿Cómo se destruye la iglesia? Con la apariencia de dar al hombre una mayor perfección que aquella que la iglesia le ofrece. Porque fíjense,
El anticristo nunca va a decir que Cristo es un desgraciado miserable. Nunca. Cristo es un gran hombre, el primer revolucionario, el primer comunista, el primer socialista, el primer liberal, el primero que de alguna manera se introdujo en la historia, desatándonos de todas aquellas coyuntas que pesaban sobre nosotros. Es decir, Cristo siempre es para aquel que se lo representa desde una posición contraria a Cristo, el mismo que lo representa. Es generalmente una proyección de él. Esto puede parecer una paradoja por parte de uno, pero es la realidad. Lean el Cristo de Renan y verán que Cristo es Renan. Tiene todas las condiciones, las características de él. Renan es toda su sabiduría, todo su escepticismo, todas aquellas cosas en las cuales no cree Renan, se las transmite a Cristo porque son el resultado de un perfeccionamiento, de una labor de esclarecimiento que él ha cumplido a través de todo este proceso de iluminismo que significa los adelantos a nuestra cultura. Renan y Cristo. Cristo es visto entonces de esta manera. Para el liberalismo, entonces, atacar a Cristo no lo va a atacar nunca el Renan. Siempre de soslayo. Nosotros no decimos nada en contra de la religión. Pero como existen varias confesiones religiosas, lo fundamental es advertir que haya libertad religiosa. Es decir, no existe de ninguna manera un magisterio religioso que tenga en su haber el conocimiento cabal de lo que es la religión. La religión es algo que está librado a la opinión y a la libertad de opinión de los hombres. Esto aparentemente es un paso hacia la tolerancia, es un paso hacia la libertad, es un paso hacia una conquista de mayor libertad y de mayor tolerancia entre los hombres, porque las guerras han venido como consecuencias de la religión. Fíjense que cuando los hombres han dejado de ser religiosos, las guerras han seguido, y han seguido cada vez peor y de una manera más total, completa y sin ningún miramiento a la vida de los hombres que caen bajo el látigo de la guerra. Pero este es el primer paso. La tolerancia es, como hemos dicho en muchas oportunidades, una virtud que depende de la prudencia. Tolerar es admitir un mal que no se puede evitar. ¿Hasta cuándo tolera uno? Pues cada uno tiene sus límites de tolerancia. Todo esto es tolerable, pero ya esto es intolerable. Así que convertir la tolerancia en una actitud universal, completa, que reemplaza a la sabiduría es una cosa absurda. Es ir incluso en contra de lo que la tolerancia es, porque esa tolerancia universal significa simplemente una falta de adhesión a la verdad. Piensen ustedes en esto. Si existe una verdad religiosa, es como cuando existe una verdad matemática. ¿Qué hace el profesor con un alumno que se equivoca? Le mete un huevo, yo no plazo. No le dice, usted tiene derecho a sus opiniones. Y su opinión es que 2 y 2 son 5 y no 4. No, no le dice. ¿Por qué? Porque hay una verdad matemática. Hay una verdad anatomía, hay una verdad en fisiología, hay una verdad en física, hay una verdad en cada una de las ciencias. Y así no se toleran esas cosas. No hay frente a la facultad de medicina, nosotros una facultad puesta por curandero para hacer la oposición. No, el curandero es desterrado. Se entiende de que el médico debe cursar todas aquellas materias que de alguna manera hacen a su profesión. Que lo sea con mayor o menor perfección, pues indudablemente esto es una cosa relativa. Por supuesto, en todas las cosas humanas hay algunos que alcanzan un grado de perfección determinado y otros no. Pero esto es fundamental. El liberalismo pone entonces en la base del elemento constitutivo de nuestra civilización, que es la religión, la duda, la tolerancia. Es decir, no hay verdad religiosa.
Y si no hay verdad religiosa, no hay de ninguna manera magisterio religioso. No existe más. El magisterio desaparece. Y al desaparecer el magisterio, nosotros tenemos que reemplazarlo por otras cosas. Porque inevitablemente el magisterio, en una cosa tan importante como es la religión, es inevitable y necesario, como lo es en la ciencia, como lo es en la medicina, como lo es en la ingeniería. Desaparece el magisterio y ese magisterio debe ser reemplazado. Y debe ser reemplazado por una enseñanza que de alguna manera se coloca en lugar del magisterio. ¿Cuáles son esas enseñanzas que ahora se colocan en lugar del magisterio? Primero, la enseñanza liberal, la ideología. La ideología entra en reemplazo y en sustitución religiosa. Y la ideología se colma, indudablemente, con una serie de fuerzas que, al quedar, diríamos así, cesantes en la religión sustituida, entran a informar estas inclinaciones del liberalismo. El liberalismo no puede, indudablemente, mantener un régimen de gobierno. No existe. ¿Por qué? Porque la autoridad del liberal no está en ninguna parte. Y lógicamente, para poder reemplazar la autoridad de Dios caduca, tiene que apoyarse en la autoridad de las masas, del número, del mayor número. Y entonces crea el liberalismo, segrega como un elemento constitutivo de su propia realidad la democracia. Y la democracia se impregna de un cierto ámbito de sacralidad, de un cierto ámbito de religión que el liberal en sí mismo puede no tenerlo, pero que la democracia la tiene. Si la mayoría tiene siempre razón, y si la mayoría debe imponer su razón, la mayoría es sagrada. No se puede ir contra la mayoría. La mayoría es la que reemplaza el magisterio divino, la mayoría es la que reemplaza de alguna manera toda aquella autoridad que la Iglesia recababa para sí misma. Y se convierte no solamente en una mayoría que posee y tiene la autoridad, sino que es al mismo tiempo redentora del hombre, porque es la que lleva al hombre a la identificación con el número, y al llevarlo a la identificación con el número, lo convierte en el demócrata, que es el nec plus ultra de la realidad humana, en la perfección acabada y completa, en aquel que acepta con beneplácito el dictamen de la mayoría. La mayoría en un momento puede pronunciarse en contra de Dios, puede pronunciarse que no hay más Dios, puede pronunciarse en cualquier cosa, y entonces se acepta ese dictamen porque se reemplaza de algún modo a Dios. Vamos a terminar acá nuestra exposición señalando dos cosas. El liberalismo, por las contradicciones internas que implica, porque es fundamentalmente, como le digo, una ideología destructiva. Ha servido para destruir el antiguo régimen, pero no para construir un nuevo régimen. No hay régimen liberal. Del liberalismo van a surgir de alguna manera algunos movimientos que pretenden subsanar esa deficiencia del liberalismo. Uno de ellos fue el establecido por Augusto Comte, que creía encontrar en la ciencia la posibilidad de establecer un régimen indiscutido, científicamente determinado. Y Carlos Marx, que también cree que indudablemente este proceso científico se cumple en el marxismo y se determina en él. Como ustedes ven, hay un poder, no el de la mayoría, porque la mayoría no tiene el poder. Ese es un error. Se solicita el poder de la mayoría, y los grupos que lo administran y los manejan son los que tienen el poder. Y estos grupos que tienen el poder ahora obedecen a un poder que está por encima de toda discusión humana. Si nosotros
tenemos la idea de que el demonio es el poder, a quien se le ha dado precisamente este mundo. Cuando Dios deja de estar en él, nosotros comprenderemos la verdad, la efectividad de esta realidad poderosa que de repente se manifiesta y se instala como poder. Fíjense que todas estas organizaciones de poder llega un momento determinado en que nadie las puede manejar, nadie las dirige, se les impone a todos. Se puede suponer que la revolución es fulano, vengano, sultano. Charlotte Corday creía que era Marat la revolución, le pegó una puñalada, lo mandó al Panteón, a la frigidaire del Panteón, como dice Good. Allí fue a parar Marat, pero la revolución continuó porque dijo otra cosa. La revolución en un momento determinado no tiene dueño. Puede haber un hombre que más o menos la encauce durante un cierto momento, pero ella sigue un proceso de disolución que usted no puede detenerlo más. Porque es una destrucción en cadena de todos los elementos que constituyen nuestra solidaridad social. Se ataca a todos lados. Se ataca al cerebro, se ataca a las ideas, se ataca a la creación, se ataca a los esfínteres, se ataca a las costumbres sexuales, se ataca a todo. Y por todos lados se va creando ese caos en el cual medran los que manejan o creen manejar esto y en el fondo son manejados por esto porque son las víctimas del Frankenstein que ellos mismos han creado. En un momento determinado son ellos los que incorporan. Piensen aleccionadoramente en lo que fue Lenin. Su última etapa de la vida tenía una arteriosclerosis avanzada, cerebral. En el último discurso que dijo, empezó a hablar, de repente se perdió en alguna carcajada. Se rió durante media hora, tuvieron que sacarlo, retirarlo, porque era un espanto, como estaba, pero era una cosa como si hubiera habido a alguien allá que le hubiera influido esa risa espantosa que él no pudo detener, que no pudo sostener tampoco, ni pudo evitar. ¿Alguna pregunta para aclarar algo? El papel de la masonería en esto. Y bueno, el papel de la masonería es dirigente todo esto, porque la masonería son sociedades que se organizan en función, diríamos así, de la finanza. Son grupos financieros que se organizan con el propósito de destruir todas aquellas otras cosas que se oponen a los grupos financieros. Los poderes que no son comprables se oponen. El primero de los poderes no comprables, no porque la gente no sea comparable, toda la gente es comprable. Se puede comprar un papa, se puede comprar cardenales, pero no se puede comprar la verdad católica. Eso no se puede comprar. No se puede comprar la gracia, no se puede comprar todas esas cosas que escapan al control del dinero. La nobleza misma se podía comprar un título de nobleza, pero no el noble, porque el noble era algo que venía. Fíjense que acá siempre es conveniente tener en cuenta eso. Para nosotros es una cosa injusta el que una familia tenga privilegios que no tiene. ¿Por qué? Porque creemos nada más que en los privilegios individuales, no en los privilegios familiares. Todo derecho es un privilegio. Yo tengo derecho a enseñar porque tengo un título, es un privilegio. Pero es un privilegio individual, lo tengo a título personal, lo he conseguido yo. Pero en el antiguo régimen ese yo, ese individuo aislado no existía. Era miembro de una familia. Y si alguien me dice, y si no era miembro, todos eran miembros de una familia. Y si no era miembro de una familia, era miembro de una corporación. Y esa corporación de oficio tenía privilegios. Y tenía una serie de privilegios que estaban asentados así, porque eran derechos. El derecho se conjugaba con las instituciones sociales, no con los individuos atomizados. ¿Por qué es conveniente que sean los individuos atomizados los que de alguna manera aparezcan como únicos sujetos del derecho? Porque son más fácilmente manejables desde arriba, porque no tienen fuerza para oponerse arriba. Una familia fuerte es una familia y hay que contar con ella,
en un momento determinado, porque incluso puede realizar una oposición. Era Napoleón Bonaparte cuando mandó al hermano de él como virrey de Nápoles, a Pepe Botella. Pepe Botella se encontró con organizaciones familiares que él no podía manejar. Y le manda en una carta a Napoleón diciéndole: aquí los Colonna son 5.000 miembros, la familia Colonna. Y están manejados por el capo, que es el jefe de esa familia. Dice que hace en sus lugares lo que quiere, porque si nosotros le mandamos un prefecto que no sea del gusto de él, al cabo de un tiempo lo tenemos como una barra de jabón seca, de un balazo en la cabeza, y no aparece más, y nadie sabe quién lo mató. Que en cierto modo, como después nacen las mafias y ciertas organizaciones de tipo delictivo a partir de estas organizaciones familiares, que eran fuertísimas. Y el que no pertenecía a una organización familiar era nadie, estaba solo, suelto, nada. Pero el que pertenecía a una organización familiar era apoyado y de alguna manera, diríamos, defendido por la familia. Que la familia lo defendía. Y todos ahora, hasta los siervos, pertenecían a una familia. Eran siervos de una familia. Y esa familia tenía interés en defenderlo. Entonces, cuando se vuelven los privilegios de estas instituciones familiares, en función de esto que se llaman los derechos del hombre, como si el hombre hubiera nacido en posesión de una serie de derechos, que solamente adquiere a través de un proceso de inserción y de un orden social determinado. Otra pregunta, Enricos. Enrique. Ya que estás solo como un tapial, casi como yo. El padre. No, no vas a llegar a la perfección. Bueno, Bernardo. entonces será hasta otro carnaval.